Bien, a continuación entonces el profesor Xavier Martínez. Bien, todos sabemos que estamos acá, 100 años de fallecimiento de Wallace hace un día como hoy, y digamos 190 años del nacimiento, no exactamente un día como hoy. La vida de Wallace la podemos, digamos, caracterizar en tres etapas fundamentales. Una primera etapa se refiere a los años de formación, formal y no formal, luego una época de viajes a América y luego al archipiélago malayo, y posteriormente, digamos, la etapa de vida en Inglaterra, matrimonio, publicación de libros y demás, hasta hace 100 años. Los padres de Wallace pertenecen a una familia bastante numerosa, nacen en una propiedad rural de clase media. Hasta los 5 años, los recuerdos que él narra en su libro My Life pues son bastante someros. Recuerda que en el río pescaban lampreas con los hermanos, las consumían. Narra mucho, tiene una memoria muy fotográfica para paisajes, tanto para personas, según él mismo comenta. Es la propiedad donde nace. A la edad de 5 años se mudan a Hereford y allí recibe la educación formal hasta los 14 años en la escuela de gramática. Y a los 14 años debe abandonar la escuela por problemas económicos de la familia. El papá pues, no es muy bueno con los negocios, entran en quiebra por malos manejos económicos, y él debe pues, dedicarse a trabajar. Para ello viaja a Londres, trabaja en el año 37 con su hermano en construcción, y eso veremos al final que tiene un impacto bien interesante. Y luego entre el 37 y el 43 trabaja como agrimensor, sería algo así como un topógrafo, una persona que toma medidas de áreas en fincas para delimitación de terrenos y demás. Y durante todo este tiempo está recorriendo diversos lugares, sobre todo en la parte del sur de Gales. Hay un escrito que se llama El granjero del sur de Gales, donde ya él deja ver algunas de sus temáticas sociales digamos, a muy temprana edad, y pues desarrolla unas habilidades prácticas en el manejo de algunos instrumentos sencillos, de brújulas, estantes, elementos de este estilo que los va a utilizar más adelante. Van a ser particularmente interesantes en el trabajo en Sudamérica, que comentará el profesor Camilo Torres, creo. Ya en ese trabajo en las zonas rurales empieza su interés por el mundo natural, además de desarrollar habilidades prácticas. Posteriormente, a una edad muy temprana, entra como profesor en la escuela colegiada de Leicester, como maestro de redacción, topografía y aritmética y pues lenguaje. Y tiene la oportunidad de estar en Leicester y en varias otras ciudades donde hay unas bibliotecas bastante interesantes. Es un lector consumado, su formación es básicamente una parte autodidacta. En esa época conoce a Henry Walter Bates, quien, digamos, trabaja con insectos, hace colecciones, y interesa a Wallace en el tema de la entomología, de las colecciones naturales, etc. Es una amistad que dura pues, bastante tiempo. Durante este tiempo lee varios libros, entre ellos La Ribera del Amazonas, que lo inspira o que determina el primer viaje que va a hacer. La motivación viene de otro libro. Conoce el libro del viaje del Beagle de Darwin, el libro de Lyell sobre principios de geología, de Alexander von Humboldt, pues, los viajes a la América equinoccial. De esa época ya conoce, aunque pues va a ser importante mucho después, va a repensar
el tema mucho después, el trabajo de Malthus sobre el principio de población, el tema de la limitación de los recursos, el crecimiento aritmético de los recursos y geométrico de la población y las implicaciones que tiene en el crecimiento de la población humana y los procesos de empobrecimiento y pauperización. Y pues este libro es fundamental, le da la razón a Wallace para pensar en viajar y en buscar algún modelo que le permita llegar a generalizaciones, a leyes, que es el vestigio de la historia natural de la creación de Robert Chambers, a partir del cual escribe a Bates: me gustaría escoger alguna familia, algún grupo taxonómico para estudiar a través de ella, principalmente en relación con la teoría del origen de las especies, idea propuesta en este libro. Por este medio tengo la fuerte opinión de que podría llegar a algunos resultados definitivos, la determinación de mecanismos, bien, organiza con Bates el viaje a Sudamérica, del cual yo no voy a hablar porque es tema de otra exposición, entre 1848 y 52. En este viaje pues hace una serie de cosas, de colectas, mapas, etcétera, y pues desafortunadamente cuando vuelve a Inglaterra el barco naufraga, y ya les comentarán lo que esto implica. De este viaje a América quedan varias cosas: un mapa publicado y dos libros, el libro de Palmas del Amazonas y sus usos, y un libro de narrativas de viajes por el Amazonas y el Río Negro, algunos dibujos que logra salvar de naufragios, de peces. Hay realmente un material bastante pobre para las colecciones que había hecho, incluso de animales vivos. En este periodo intermedio, de año y medio, 2 años, él decide ir al archipiélago malayo, visita museos, visita y son de especial importancia estos dos libros que él revisa: el libro de mariposas, de Historia Natural de los Insectos, de Bois Duval, y el libro de Género Hábil, de 1850, de Charles Lucien Bonaparte, que pues según dice la bibliografía recopila todo el conocimiento de las especies de aves que se conocen hasta ese momento. Un libro bastante completo. Originalmente él va a viajar a Asia en un barco, digamos, económico. Tiene una serie de problemas y al final el director del presidente de la Royal Geographic Society le consigue un pasaje de primera clase en el Bergantín Bengal, con el que viaja de Londres a Singapur, pasando por el canal de Suez, conoce a Alejandría en el trayecto, el Cairo, y llega a Singapur en abril del 54, y pues pasará los siguientes 8 años recorriendo cerca de 14.000 millas alrededor del archipiélago malayo, recorriendo prácticamente la totalidad de islas importantes. Pues este es un mapa que aparece en My Life, y me imagino que aparece en el archipiélago malayo, en otro libro, que resume, digamos, el recorrido que hace Wallace. Él llega originalmente en el primer año a estar en la ciudad de Malaca, en la ciudad de Singapur, y posteriormente en Sarawak. Él encuentra que la fauna de Borneo y de las zonas cercanas a Singapur, incluso Sumatra y Java, es muy parecida entre sí, lo comentan cartas a Bates, y estando en Sarawak, en el punto verde más o menos, él escribe una publicación que envía a Darwin, que pues se publica, no me acuerdo qué revista en este momento, en donde establece una ley que posteriormente se conoce como la ley de Sarawak, que está indicada que cada especie llega a la existencia coincidiendo en espacio y en tiempo con especies preexistentes cercanamente
relacionadas. Entonces ya hay una concepción de que las especies proceden de especies previas, pero no hay una idea todavía de un árbol de la vida o algo por el estilo. Pero digamos que cumple un poco las ideas que tenía desde el viaje a América de buscar alguna ley universal, en este caso en el campo de la bibliografía, que se plantea más adelante. Posteriormente, casi por accidente, tiene la oportunidad de viajar a estas dos islas que se señalan ahí, Bali y Lombok, y él encuentra una diferencia muy fuerte entre las especies que encuentra con las que ya conoce previamente, y le escribe una carta a Bates en donde dice que ha podido establecer el límite exacto entre dos regiones zoológicas primarias que pues posteriormente en bibliografía se conoce como la línea de Bates. También tiene la oportunidad de conocer los remanentes de la raza y de los templos hindúes en Java. Posteriormente viaja digamos por el archipiélago malayo, yendo estas islas, Nueva Guinea y algunas islas señaladas con puntos rojos, no están todas. Y es interesante, en una isla cercana a Ternate, en Gilolo, sufre un ataque de malaria, venía con malaria desde América, y en medio de la fiebre recuerda cosas de Malthus, lo asocia a la diferencia de faunas, a lo que observaban poblaciones humanas en términos de muerte de niños, del tema de las hambrunas, etc. Y pues tomándose a Malthus muy en serio, muy desde lo antropológico, desde lo social, escribe un texto que envía a Darwin y que hace parte de la trilogía que está en el número de Ciencia del Viento, que todos pueden tomar a la salida, y que es una traducción del texto en inglés. Es una traducción hecha entre españoles mexicanos, y pues ellos autorizaron la publicación, pero hemos hecho correcciones que no coincidían precisamente. La traducción no era demasiado bueno, hemos hecho algunos ajustes. Entonces, en esta isla que él dibuja, en realidad dibuja Ternate, en una isla cercana, y a él se le ocurre la idea de no la selección natural. A él no le gusta el término de selección natural porque le parece que eso implica que alguien tiene que seleccionar. Eso es autonomizar el tema de la propuesta. Entonces escribe el manuscrito, es un borrador, le llega a Darwin lo envía a Hooker y a Lyell, y les dice, bueno, yo estoy trabajando en este mismo tema, me ha llegado esto, pues, tiene prioridad, ¿qué hacemos? Y ellos deciden que se publique el texto de Wallace sin correcciones, y una carta y un texto de un capítulo todavía no terminado de Darwin en la Linnean Society, y eso dispara el trabajo de Darwin en torno al origen de las especies, que se publica el año siguiente. Y el año siguiente, poco tiempo después, unos 2 años después, tiene la oportunidad de leerlo en Wallace, y esto es lo que opina Wallace del origen de las especies. Sobre todo para quitar de la cabeza algunas ideas que han propuesto investigadores en torno a que pudiera Darwin aprovechar algo de las ideas del manuscrito de Wallace para redondear su teoría. Cuando uno lee a Wallace y lo lee en varios puntos, se da cuenta que es muy improbable. Admira el trabajo de Darwin. Dice que es un libro que va a superar a los principios de Newton, que ningún filósofo anciano moderno, que está por encima de todos los filósofos ancianos modernos, y refiriéndose a filosofía en un sentido mucho más amplio de lo que es hoy en día, incluyendo todas las ciencias. La fuerza de mi admiración es indecible. Wallace es un colector impresionante.
Aquí aparece una lista que envía Bates sobre lo que ha colectado apenas en 3 años y medio de los 8 años en Malasia. Está hablando de 2.000 especies de polillas, 620 de mariposas. Aparentemente ha colectado más en América, los escarabajos, etc. Cerca de 8.540 especies, no individuos, no especímenes, sino especies diferentes. Pueden ustedes darse cuenta con esta, Wallace debe colectar y vive de la colecta, y ustedes se imaginarán que Wallace conoce muy bien a través de la colecta y a través de tener que vivir de colectar los detalles de las especies y las variaciones que se dan en las especies. En su colección privada, cuando regresa a Inglaterra, hay 3.000 ejemplares de aves, unas 1.000 especies, unos 20.000 ejemplares de mariposas y escarabajos, cerca de 7.000 especies, un porcentaje alto de estas nuevas para la ciencia, pero muchas las describieron otras personas, o sea, no las describió él, las colectó, y algunas las describió, la mayoría las describieron muchos especialistas. Regresa a Inglaterra. En el viaje se trae unas aves del paraíso que compra a un tratante de animales y las lleva al zoológico de Londres. Y en Inglaterra, se casa unos años después de llegar. Los primeros años se dedica a revisar las colecciones, organizarlas y a publicar artículos en diferentes frentes, sobre mariposas, sobre aves, pero también sobre geología, sobre aspectos etnológicos, sociales, etc. Es una producción en múltiples frentes. Simplemente comento que luego tendría 3 hijos, uno de los cuales muere y 2 que alcanzan una etapa, una edad bastante alta, que aparece en la foto, la hija, la esposa y el hijo que sobrevive. En el 69 escribe el libro del archipiélago malayo, que es un libro que tiene un éxito impresionante y se publica de manera continua durante muchísimos años. No sé, en la literatura encuentro que nunca se ha dejado de publicar, no lo sé. Al final de su vida, comentaré en algunos libros más, Wallace había publicado 22 libros y cerca de 1.000 artículos en múltiples temas: los canales de agua y Marte, algunos aspectos de astronomía, sociología. En su relación con Darwin, siempre la relación fue muy cordial, visitó a Darwin en por lo menos 2 o 3 ocasiones. Sin embargo, es una relación muy académica, en donde hay diferencias, y Darwin le plantea preguntas que él responde con artículos que son bien interesantes, por ejemplo, en torno al mimetismo. En cartas entre Darwin y Bates hablan de cómo explicar el tema de que las orugas de los mariposas tengan coloraciones a veces muy llamativas. Darwin está pensando en selección sexual, mientras que Wallace escribe una publicación que después incluye en un libro en relación con el mimetismo y las coloraciones protectoras en insectos. En relación con la coloración de hembras de aves, en algún punto le dice a Darwin: yo creo que la coloración, y escribe un artículo en relación con eso, de las hembras mucho menos vistosas que los machos, pueden tener mucho que ver con la estructura de los nidos de las aves. En relación con el hombre, él dice que la parte de valores morales y desarrollo mental del hombre debe tener principios adicionales a la selección natural. La selección natural no explicaría la evolución de estos aspectos del hombre, y en eso entra en conflicto con Darwin, que en algún momento le dice: no mates a nuestro hijo, hablando de la teoría de selección natural. Apoya la teoría de Weismann sobre la continuidad del germoplasma versus hematoplasma. En oposición a él, que Darwin siempre aceptó hasta el final, que era la idea
la herencia de caracteres adquiridos como un mecanismo adicional a la selección natural. Y, por ejemplo, en otros aspectos, se critica la posición de Darwin en el origen en el sentido de generalizar las glaciaciones como elemento importante de la distribución y evolución de las especies en todo el globo terrestre. Dice, bueno, en el trópico probablemente existan otros mecanismos, y en esto pues hay un debate entre él y Darwin respecto. Estos son aspectos interesantes que, digamos, han pasado por alto. Algunas personas piensan que el tema del espiritismo en Wallace es un tema tardío, y en realidad no lo es. Desde el inicio hace hipnotismo, mesmerismo se llama en ese momento, y desde el regreso a Inglaterra entra en contacto con sociedades espiritistas, y pues aquí hay un comentario a Darwin que dice, bueno, esto que usted considera anticientífico, yo pienso que en algún momento se deberá trabajar a nivel de la ciencia e influencias que aún no son reconocidas por la ciencia en los aspectos espirituales y supranaturales, por decirlo de alguna manera. De pronto es una exageración, tenemos que ir a Fabio, pero él funda y dirige durante mucho tiempo la Sociedad de Nacionalización de la Tierra. Tiene la idea de que la Tierra debe estar, digamos, mejor distribuida y en manos de quien la utiliza. Aquí hay un párrafo que ustedes pueden mirar en ese sentido. En 1889 se declara socialista, lo pienso muchísimo tiempo. Está a favor de, en ese momento, poniéndonos en contexto histórico, él habla a favor del sufragio femenino. Cuando sale la posibilidad de las especies a las personas que giran en torno a la idea de selección natural, se plantea el tema de la eugenesia, es decir, si sobreviven muchos, digamos, si nacen muchos más de los que finalmente van a sobrevivir hasta la edad reproductiva, muchos plantean el tema de, bueno, selección, debería haber algún tipo de selección de los mejores, de alguna manera, y el tema de la eugenesia ronda a mucha gente, y se manifiesta en contra. Desde el principio dice, yo no quise hablar de eugenesia, ni estoy en acuerdo con la eugenesia. ¿Qué más? Pero la idea que él tiene, que es muy interesante, es si la mujer pudiera acceder a un nivel más alto de educación en el contexto histórico, si tuviera hijos, eso generaría que tendría menos hijos y más tardíamente, y de alguna manera se rompería un poquito el tema del idioma malthusiano que él tiene en la cabeza, pero que lo piensa a nivel social también. Participa en cruzadas antivacunación, se pone a la vacunación por un tema de vacunación versus salud pública y algunos problemas que hay en este tema. Sin embargo, pues Wallace es eurocentrista en muchas de sus posiciones, y en eso es hijo de su tiempo y del mundo donde vive. O sea, si habla de los otros grupos humanos, aquellos grupos bárbaros que se reproducen, no sé qué, bueno, pero pues eso es parte, digamos, del mundo en el que vive. En Inglaterra, gran potencia con muchos territorios en ultramar, y pues que considera que el inglés es, digamos, el culmen del proceso evolutivo, si se quiere. Sí, brevemente, algunas casas construidas, diseñadas y construidas por Wallace. Recibió el trabajo de los primeros años. La publicación del libro sobre, tal vez el libro más importante de Wallace en términos de bibliografía, sobre la distribución de los animales, que lo convierte en el padre de la bibliografía zoológica, digamos. Viaja a Estados Unidos,
da algunas conferencias y luego de la muerte de Wallace, antes de morir Wallace, Darwin consigue que Wallace le den una pensión por sus aportes a la ciencia. Muere Wallace y Carmen Féretro de Wallace en el funeral. Hasta ahí llega la relación muy fuerte entre los dos. Y 6 años después publica un libro que no se llama Darwinismo y Wallacismo, sino Darwinismo, que es centrado en una persona que admiró toda la vida. Y bueno, hay una etapa de reconocimiento al final de la vida, los medallas, una serie de homenajes, y hay una medalla donde está la cara de él en un lado y la de Darwin en el otro, y que celebra los 50 años de las publicaciones. Hay un reconocimiento del descubrimiento independiente de la teoría de selección natural, y pues un día como hoy, hace 100 años, se muere y lo entierran en un pequeño cementerio cerca de donde estaba viviendo, y hay una medalla en la bahía de Westminster cerca de la tumba de Darwin en conmemoración de su vida y obra, y pues básicamente lo que les quería presentar era un recorrido corto de la vida de Wallace.